Habíamos trabajado entonces en esta consigna, en donde teníamos dos matrices, A y B, y teníamos que averiguar qué características tenían que tener estas matrices para que, al multiplicarlas a ambas y hallar la traspuesta, dé igual el resultado de transponer la primera y multiplicarla por la matriz traspuesta que estaba en el segundo lugar. Lo habíamos comenzado en la clase del martes, y habíamos llegado a algunas cosas que quiero revisar con ustedes antes de continuar, ¿no? Habíamos visto que si teníamos dos matrices rectangulares en donde se cumpliera la condición de multiplicación entre ellas, es decir, que el número de columnas de la primera fuera igual al número de filas de la segunda, obteníamos una matriz de orden M por P, y al transponerla obteníamos una matriz de P por M. Pero habíamos visto que esas matrices rectangulares no podíamos multiplicarlas transponiéndolas, porque nos quedaba que el número de columnas de la matriz A era distinto al número de filas de la matriz B, y por lo tanto no se podía multiplicar. Es decir que dos matrices rectangulares cualesquiera, en las cuales se cumpliera solamente esta condición de columnas, el número de columnas de la primera igual al número de filas de la segunda, no podía ser porque al transponerla no se cumplía la regla para poder multiplicarlas. Entonces avanzamos un poquito más y dijimos, bueno, pero ¿qué pasa si las dos matrices tienen misma cantidad de filas y columnas, pero al revés? Es decir, A tiene M filas, B M columnas, A tiene N columnas y B tiene N filas. O sea, ahí veíamos que al multiplicarlas nos quedaba una matriz de M por M, de orden M por M, pero, una matriz cuadrada, ¿no? Pero al multiplicar las traspuestas entre sí nos quedaba una matriz de orden N por N. Entonces tampoco nos daba esa condición y por lo tanto no nos servía que la matriz fuera rectangular. Ustedes hicieron el cálculo en el foro, pero cambiaron la propiedad. Es decir, lo que hicieron fue hallar la traspuesta de B multiplicada por la traspuesta de A. Y eso sí se puede realizar, porque eso es una propiedad del producto de matrices. Entonces, obviamente, que cualquier matriz que pudiera cumplir con estas condiciones que nosotros estábamos dando, la condición de multiplicación, se iba a poder verificar, pero no lo que el ejercicio pedía, que era mantener el orden al multiplicar. Entonces, en la clase del martes nosotros avanzamos también y dijimos, bien, si realmente al transponer A y transponer B se tienen que seguir multiplicando, y el problema está en que las dimensiones son distintas cuando las multiplicamos sin transponer y cuando las multiplicamos traspuestas, entonces vayamos a que las dos nos queden del mismo orden. Y para eso llegamos a la conclusión de que la única forma en que podía cumplirse lo que el problema nos pedía eran que las matrices fueran cuadradas. Entonces, tanto si hacíamos el producto de A por B y después lo transponíamos, nos quedaba una matriz de M por M, como si hacíamos el producto de la traspuesta de A por la traspuesta de B, también nos iba a quedar una matriz de orden M por M. Y nuestra duda, o sea, nuestra incógnita, era saber qué condiciones tenían que cumplir esos elementos, los elementos de esa matriz, para que al hacer el producto efectivamente nos quedaran iguales. No todas las matrices cuadradas del mismo orden se pueden multiplicar entre sí, hallar la traspuesta, y que eso sea igual al producto de las traspuestas individuales, manteniendo el orden de multiplicación. Entonces, avanzamos un poquitito más, ¿no? Dijimos las dos matrices tienen que ser cuadradas, y elegimos, para hacerlo más simple, una matriz de orden 2 por 2. Todo esto trabajamos el martes, hicimos el producto de A por B, y nos encontramos... Hicimos el producto de A por B y nos encontramos con esta solución. Quedaron marcados en rojos estos dos elementos de la matriz resultante, que también es de orden 2 por 2, porque al transponerla, estos se mantienen y cambian los que están en negro, los de la diagonal secundaria. Como verán, a esto habíamos llegado en la clase anterior. Habíamos obtenido el resultado de A por B traspuesto. Y también habíamos hecho A traspuesta por B traspuesta. Fíjense que ahora aparece
La primera fila que era A11, A12, acá aparece como primera columna, lo mismo con B, e hicimos el producto y nos encontramos con esta matriz que está en celeste. Entonces, la duda que nosotros tenemos y lo que debemos resolver es qué condiciones tiene que cumplir esta matriz para que sea igual a esta matriz. Ustedes me preguntarán, ¿y todo esto teníamos que hacer en el parcial? No, simplemente tenían que responder la respuesta correcta, que en algún momento lo habíamos analizado, lo habíamos estudiado, pero yo les estoy mostrando un razonamiento lógico para llegar a ello, nada más, para que vean que yo no lo estoy sacando de la galera, no lo estoy inventando, sino que lo estamos razonando. ¿Y qué se tiene que dar para que esas dos matrices sean iguales? ¿Qué tiene que pasar para que esas dos matrices sean iguales? A ver, escucho. O leo. Profe, Sí. yo hice una cuenta y hice que los componentes de la diagonal principal sean iguales y los de la diagonal secundaria también sean iguales. Bien, vos estás hablando, bien Lucas, estás diciendo que tanto de la matriz A como de la matriz B, ¿no es cierto? Claro, Lucas lo que está diciendo es que, lo voy a marcar acá, él está diciendo que A11 sea igual a A22, después, voy a marcarlo todos con colores distintos, que A21 sea igual a A12, en la primera matriz, y en la segunda matriz que se dé lo mismo, es decir, que B11 sea igual a B12, y que B21 sea igual a B12. Eso es lo que estaba proponiendo Lucas. Que fíjense ustedes que efectivamente eso se daría porque al transponerlo nos quedarían exactamente las mismas matrices, ¿no? Eso está bueno, como idea está muy buena, y de ahí podrían salir todas las posibles soluciones. Cuando avanzaste con esto, Lucas, ¿podés contar un poquito más a qué llegaste, a qué conclusión llegaste? me quedaba igual, o sea, cuando me daba el resultado, por ejemplo, en el primero que es A por B y todo eso traspuesto, me daba igual la traspuesta que sin transponerlo. Sí, sí, por supuesto, porque estamos poniendo, vos fíjate que los elementos que están encerrados en rojo son los que cambiaríamos en la primera matriz, y como son los mismos números, no nos cambiaría el resultado de la matriz. O sea que vos decías entonces que cualquier matriz que sea cuadrada y que cumpla con esas condiciones de 2 por 2 podría responder a este producto. Eso está bien. ¿Se les ocurre qué pasaría con una matriz de 3 por 3? Ahora vamos a ver por qué está bien, ¿no? Pero ¿se les ocurre qué pasaría con una matriz de 3 por 3? Porque acá lo que está proponiendo Lucas es que elegir una matriz tal que al transponerla nos quede la misma. Y entonces, ¿cuándo una matriz, o qué característica tiene una matriz? Puede ser usando la identidad, sí, Aitana, perfecto. La identidad es una característica, una matriz particular de este tipo que estamos viendo, ¿no? Fíjense que coincidirían cualquiera de las dos. Los amarillos serían los 1, los violetas serían los ceros, y en la primera lo amarillo, lo verde serían los 1 y los rojos serían los ceros. Y en la de 3 por 3, sumadas la identidad, no, con la suma no tiene nada que ver, Osiris, ¿eh? Que sumadas den la identidad, no. ¿Cuál sería la condición para 3 por 3? Porque ustedes tienen que tener en cuenta lo que dijo Lucas. Él lo eligió de esta manera en 2 por 2 porque vio que cuando la transponía obtenía exactamente la misma matriz. ¿Cuál sería la condición para una de 3 por 3, una de 4 por 4, una de 5 por 5? Cuando una matriz que no sea la identidad, yo la puedo transponer y me da exactamente lo mismo. Lo de Aitana es cierto, puede ser una nula, pero ahí en ese caso tendríamos una matriz nula por resultado, o sea que no me serviría para esto, ¿no? Sería un caso muy particular. Lo de Juan está bien, que sean simétricas.
Si una matriz, la diagonal puede ser, pero la matriz diagonal tiene todos los otros elementos nulos. ¿Está? Y es un caso, sigue siendo un caso particular. Pero si yo no quiero que los otros elementos sean nulos, puede ser una matriz simétrica. Acuérdense que la matriz simétrica tenía por encima y por debajo de la matriz de los elementos de la diagonal principal, todos sus elementos iguales. O sea, decíamos que A sub ij era igual a sub ji. Cuando dábamos vuelta los subíndices que identificaban la fila y la columna. Entonces sí, efectivamente vamos a llegar a que es una matriz simétrica. Ahora veamos por qué, veamos cómo lo llegamos. Vamos a trabajarlo un poquitito más. Ya sabemos la respuesta, ahora vamos a ver cómo llegamos a eso. Todavía no me han dicho qué tiene que pasar para que este desarrollo que está en rojo sea igual a este desarrollo que está en celeste. Eso quiero que me digan. Más allá de las características de las matrices que ya sabemos que van a ser simétricas, sino cómo verifico yo que estas cuentas que yo haga, que me van a dar 4 elementos en rojo, van a ser iguales a estas otras cuentas que voy a hacer acá que me dan los 4 elementos en celeste. ¿Qué tiene que pasar para que estas dos matrices sean iguales? Esta es una pregunta muy elemental. ¿Qué tiene que ocurrir para que esas dos matrices sean iguales? Puede ser que multiplicadas den como resultado. No, chicos, es mucho más simple. Estoy preguntando cuánto dos matrices son iguales. Por ahí vamos. Más concreto todavía, dice los mismos componentes. Es decir, los componentes que ocupan la misma fila y columna de una matriz tienen que ser igual a los componentes que ocupan la misma fila y columna de la otra matriz. Efectivamente, eso es. Igualdad de matrices. Estoy yendo al primer concepto que manejamos nosotros cuando empezamos a estudiar matrices. ¿Y qué significa esto? Bueno, entonces que yo voy a poder armar, para que ocurra esa igualdad, tengo que armar 4 ecuaciones. Tendría que armar esto, que se cumpla que este elemento 1, 1 sea igual a este elemento 1, 1 de la otra matriz. Y ahí tengo la ecuación 1, la ecuación 2 la tengo con el elemento de la primera fila, segunda columna, la ecuación 3 la tengo con el elemento de segunda fila, primera columna, y la otra con lo restante. Ahora bien, fíjense ustedes algunas particularidades, por ejemplo, como para poder sacarlo entre todos a esto, ¿no? Como para poder ayudarnos. Miren esta expresión y miren esta expresión de acá. A ver, vamos a poner A11, B11, sí. Y después tenemos, bueno, vamos a ver esa expresión. Observen lo que pasa en esa expresión que dejamos marcada, y la expresión de la 4. Esta otra expresión. Fíjense que si los componentes A12 y A21, que son los que ustedes mencionaban, los que mencionaba Lucas, por ejemplo, cuando dijimos que tenían que ser simétricas, los de la diagonal secundaria, fueran iguales en la matriz A, y también ocurriera lo mismo en la matriz B, estaríamos garantizando entonces que se cumple la igualdad 1 y la igualdad 4. Miren, este elemento celeste A1, 2 siempre va a ser el mismo número que el A2, 1, por eso lo puse en celeste. Y acá todo lo que está en celeste va a ser el mismo número, y todo lo que está en rojo va a ser el mismo número. Entonces, si ustedes miran la expresión 1, nos queda A11, B11 más este producto, igual a A11 por B11 más este producto. O sea que esa expresión se verificaría teniendo esta igualdad. Y después, vemos en la última, que aquí tenemos otra vez el producto del celeste por el rojo, más A22, B22, y del otro lado, el mismo producto, más A22, B22. O sea que estaríamos solucionando, diciendo que los elementos de la diagonal secundaria sean iguales, estaríamos solucionando el problema de estas dos ecuaciones. Pero no nos alcanza todavía para resolver esto. ¿Qué más tendría que pasar en estas expresiones
para que se dé la igualdad. Además de que A1,2 sea igual a A2,1 y de que B1,2 sea igual a B2,1. ¿Qué más tendría que pasar? Porque, miren por ejemplo, ¿quién multiplica el término celeste en esta ecuación? Al término celeste en esa ecuación lo multiplica B1,1 y de este lado lo multiplica B2,2. ¿Y quién multiplica el término rojo en esa ecuación? Bueno, del lado izquierdo lo multiplica A2,2 y del lado derecho lo multiplica A1,1. Fíjense que también el elemento rojo está multiplicado en la tercera ecuación por A1,1 y del otro lado por A2,2, mientras que el elemento que pusimos en verde está multiplicado por A1,2 en ambos casos. ¿Qué tendría que pasar entonces ahí para que todas esas igualdades terminaran cumpliéndose? Efectivamente, como pone Agustina, como pone Osiris, que lo que está marcado en verde sean todos iguales, lo que está marcado en naranja sean todos iguales, o sea que lo que tiene que cumplirse es que A1,1 sea igual a A2,2 y que B1,1 sea igual a B2,2. Eso debería cumplirse. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando nosotros ponemos esto, para que se cumplan esas ecuaciones, ¿no? Ahí vamos a ver qué es lo que tiene que suceder. Yo voy a borrar un poquito esto. Y nos encontramos con esto que decíamos, ¿no? Por ejemplo, podría ser que A1,1 igual a A2,2, igual a B1,1, igual a B2,2. Todo esto fueran, voy a dejarlos marcados de nuevo en verde y en naranja, ¿no? Esos elementos en verde y naranja, que todos fueran iguales, pero además que fueran iguales a 0. Es decir, que lo que estaría obteniendo era, como dijeron ustedes hoy, matrices no nulas enteras, pero sí por lo menos que los elementos A1,1 y A2,2, las diagonales principales, sean todas iguales a 0. Entonces ahí tendríamos matrices con las diagonales iguales a 0, ¿no? Eso sería una posibilidad, porque ya sabemos que la 1 y la 2 se verifican, y la 1 y la 4, perdón, se verifican, y la 2 y la 3, si todos estos elementos que están marcados con verde y con naranja son ceros, son igualitos y son ceros, se cumplen también la ecuación 2 y la ecuación 3. Eso sería un caso particular. Pero puede pasar algo más, lo que ustedes dijeron recién, ¿no? Que A1,1 sea igual a A2,2 y que B1,1 sea igual a B1,2. Podría ser, por ejemplo, las tres posibilidades, ¿no? Esto, y que sean de distintos valores, y estos, de que sean unos de distintos valores que no sean iguales a 0, y la otra que tenga la diagonal principal igual a 0. Es decir que las condiciones tendrían que ser dos matrices simétricas cualesquiera, esa es una posibilidad, con la característica de que A1,1 y A2,2 sean iguales. Después, podrían ser una matriz simétrica y la otra que tenga toda la diagonal, los elementos de la diagonal principal igual a 0. O por último, todos los elementos de las dos diagonales principales de las dos matrices iguales a 0. Esas serían las posibles soluciones que nosotros tendríamos, ¿no? Que son algunas de por ahí que ustedes mencionaron hoy. Pero todavía nos queda una que es más sencilla, que ustedes todavía no se han dado cuenta, o por lo menos no me lo justificaron. Hoy dijeron en el chat algo, a ver si lo encuentro, que es muy aproximado. Hablaron, Aitana dijo hoy, puede ser usando la matriz identidad. Eso dijo hoy Aitana, puede ser usando la matriz identidad. Y si una de las dos matrices es la matriz identidad, la otra matriz puede ser cualquiera. Es decir, si tengo una matriz cuadrada de cualquier orden, con cualquier elemento, no me importa qué condiciones cumplan, y la otra es la matriz identidad, esto se va a verificar siempre. Ahora, ¿por qué se va a verificar siempre? Y a ver si ustedes me ayudan un poquito. ¿Se entiende lo que pusimos ahí en lo primero?
que si tengo las dos matrices, una matriz A, la otra es la identidad, al multiplicarlas, la propiedad de multiplicar una matriz por la identidad me da la matriz misma. Entonces, cuando yo armo A por I, todo el producto traspuesto, es lo mismo que tener la matriz A traspuesta. ¿Esta primera parte se comprende? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué más pasa? Porque esta es la primera condición, que multiplico A por B, la transpongo, y acá digo qué es lo que resulta, ¿no? Lo segundo que pedía el problema era, ¿qué pasa cuando hago el producto de la primera traspuesta por la segunda traspuesta? Es decir, ¿qué pasa cuando hago el producto de A traspuesta por la matriz identidad traspuesta? El resultado de la matriz identidad traspuesta sigue siendo la misma matriz identidad, porque si a la matriz identidad la transponemos, obtenemos a ella misma. Por lo tanto, el producto de una matriz cualquiera por la identidad que nos quedaría acá, nos sigue dando la matriz A traspuesta. Quiere decir que cuando nosotros multiplicamos una matriz por la identidad, hacemos todo el producto y lo transponemos, da lo mismo que si hacemos el producto de las traspuestas por separado. Obtenemos el mismo resultado. Entonces estamos verificando en ese caso esta condición cuando usamos la matriz identidad. Esta hubiese sido la respuesta más sencilla que ustedes podían dar al problema. La más sencilla. Esto se dijo en una clase, pero se dijo como al pasar, y por ahí no sé si lo habrán anotado ustedes, ¿no? Pero la matriz identidad juega papeles muy importantes en esto. Y también, cuando aparecen estas cuestiones de la traspuesta, las matrices simétricas, esas también juegan un papel muy importante. O sea que, fíjense que todo esto que yo arranqué haciendo un razonamiento desde cero para que ustedes vieran por qué podíamos llegar a esto, finalmente lo hubiésemos solucionado fácilmente pensando en la intervención de la matriz identidad, que Aitana lo tiró al principio y quedó ahí, ¿no? Bien. Insisto, parece un ejercicio largo, pero es porque yo le busqué la vuelta de todo esto. Aitana lo puso en el campus, sí. Sí, es verdad. Es verdad. Pero fue la única alternativa que nos quedó y bien. Y después el resto lo que había hecho era mezclar el producto, cambiar el orden en el segundo término, o sea, multiplicar una matriz B traspuesta por la A traspuesta, cambiar el orden de lo que hacían acá. Que eso sí, siempre se va a dar esa propiedad, pero no en el caso de que tengamos que mantener este orden de acá. Bueno. Queda con esto solucionado, o sea, todo el recorrido que hicimos para ver cómo se podía cumplir esta propiedad. Y ahora quiero comenzar o continuar con lo que habíamos hecho en la última clase, la del martes, con el análisis del dominio de funciones que ustedes me habían pedido irracionales y yo comencé por las racionales, porque me parecía que también las racionales tenían que intervenir, digamos, en el análisis que nosotros hacíamos. ¿Se acuerdan que también comencé por una polinómica y después seguimos por las racionales? Entonces nos cambiamos, nos pasamos del álgebra, ahora nos vamos a pasar al análisis, y vamos a trabajar con funciones racionales. Esta la habíamos estudiado, simplemente voy a hacer un repaso rápido y vamos a terminar viendo hasta una gráfica de esta función. Habíamos dicho que estas funciones reciben el nombre de funciones racionales. ¿Por qué? Porque la variable x aparece en el denominador, podemos llegar a tener un número sobre un polinomio o podemos tener un cociente de polinomios, como está en este caso, polinomio de grado 1 en el numerador, polinomio de grado 2 en el denominador, y este tipo de funciones entonces reciben el nombre de racionales. Su nombre viene de razón o cociente. Establecemos un cociente entre dos funciones polinómicas. Insisto, para que sea racional tengo que tener x o un polinomio de x en el denominador, y en el numerador puede haber un polinomio de x o puede haber un número simplemente. En todos esos casos la función es una función racional.
Habíamos dicho que para el dominio de la función, el denominador no puede ser igual a 0. ¿Por qué no puede ser igual a 0 el denominador? ¿Por qué este no puede ser igual a 0? A ver qué responde. ¿Qué pasa si se anula el denominador? El martes lo dijeron, así que espero que haya sido algo que recuerden ahora, ¿no? Algo pensado. No, a ver, Osiris, función, vamos a aclarar un poquito ahí, después me quedo con el resto. La función es esta expresión que tenemos acá. Esto es la función. Es una expresión que contiene a una variable real x. Esto es una función. Esta función es racional porque acá tenemos un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador. Importantísimo que esté el polinomio del denominador, como decía hoy, para que sea una función racional. El mismo concepto puso Aitana. No importa el denominador va a ser siempre x cuadrado menos 1. Yo lo que voy a estar hallando en particular son distintos valores. Por ejemplo, si x es igual a 2, vamos a suponer, por ejemplo, yo voy a hallar el valor de la función cuando x es igual a 2. Para un valor de x en particular, mi función se transforma en un número. ¿Está? ¿Cómo obtengo ese número? Reemplazando en la función x por el valor que le estoy asignando. En este caso en particular, nos quedaría 2 menos 1 en el numerador sobre 2 al cuadrado es 4, menos 1 en el denominador, y el resultado sería que g de 2, o sea, el valor de la función para x igual a 2, nos da por resultado 1/3. ¿Se entiende lo que hice en este caso? ¿Se comprende? Es decir, me dan, esto es una función. Una función significa que es una relación en la cual para cada valor de x del dominio vamos a tener un y solo un valor de la función. ¿Se acuerdan? Condición de, ¿cómo se llama? Condición de las dos condiciones que tiene que cumplir para que sea función. Condición de unicidad y no me bien, acuerdo. unicidad, Y dijiste la más difícil por ahí, y la otra es de existencia, bien Aitana. Condición de existencia y unicidad. Es decir, para cada valor de x del dominio, la función tiene que existir, o sea, tengo que obtener por resultado un valor real, como en este caso, pusimos 2 en x y obtuvimos un valor real, y además ese valor es único. No hay otro valor que podamos calcular en g de x cuando x vale 2. Gráficamente, si yo hubiese tenido, que después lo vamos a ver porque la gráfica también la tengo preparada, lo veríamos porque si tomamos una recta vertical, vamos a ver que esa recta va a cortar siempre en un único punto a la función. Ahí vemos gráficamente cómo se cumple la condición de existencia y unicidad. Analíticamente, o sea, haciendo cuentas, vemos que si a x lo reemplazamos por 2, hay un solo valor de la función que obtenemos, que es 1/3. ¿Y qué nombre recibe esto? ¿Qué nombre recibe el valor 1/3? ¿Qué es 1/3 de la función? Para esta función, ¿qué es 1/3?
¿Cómo se llama ese valor? Este valor de acá, ¿cómo se llama? Esta X es un valor del dominio. No, corte con el eje X, no, Aitana. Te estás confundiendo y ya lo vamos a aclarar. Esto es un valor del dominio. Reemplazo esta X en la función y obtengo un valor. ¿Cómo se llama este valor? No, el valor del dominio es X igual 2. ¿Cómo se llama este valor? A ver si se acuerdan. Cuando definimos función dijimos, es una relación entre dos variables x e y, tal que a cada valor de x del dominio le corresponde uno y solo un valor y del conjunto, ¿cómo se llamaba? Busquen, porque lo tienen, si tienen apuntes a mano, búsquenlo porque lo hemos mencionado en todos estos días. Sí, de la imagen, muy bien, Aitana. Este 1/3 que tenemos acá, ese 1/3, recibe el nombre de imagen. Imagen de la función para x igual 3. Exactamente. Esa es la imagen de la función para x igual 3. Es decir, un valor de x del dominio me da uno y solo un valor de la función que llamamos imagen. Ahí se está cumpliendo la condición de existencia y unicidad. Si no se cumple la condición de existencia y unicidad, decimos que este valor de x no pertenece al dominio de la función. ¿Se comprende eso? Se me mezclaron acá las herramientas, ya voy a ver el chat, a ver si han puesto algo. Sí. Perfecto, lo comprenden. Bien, después vamos a revisar también eso que decías, Aitana, del corte con el eje X, porque no me gustaría que esto quede malentendido. Entonces, no importa, chicos, no importa si el numerador se anula, no se anula, lo que sea. Esta expresión que tenemos acá en el recuadro verde es una función, porque a cada valor x del dominio, y lo voy a escribir así, miren, vamos a poner así, dominio, conjunto dominio, y por acá voy a poner conjunto imagen. Entonces lo que nosotros vamos a decir es esto, que a cada valor que tengamos de x en este conjunto del dominio, le va a corresponder un solo valor de la imagen. Es decir que si yo trazara, por ejemplo, de un valor x llego a un valor y, de otro valor x llego a un valor y, de otro valor x, llego a otro valor y. De otro valor x distinto, voy a llegar a otro valor y distinto. De aquí, del dominio, voy a salir para cada valor de x, voy a obtener uno solito de y. ¿Se comprende esto? ¿Esa relación? Bien, podría ser que para dos valores de x, otro valor que yo saco de por acá, llegue a tener el mismo valor de y. Podría ser que dos valores de x pudieran tener el mismo valor de y seguir siendo función. Sí, no necesariamente en las raíces, pero efectivamente podemos tener que a dos valores diferentes de x les corresponde el mismo valor de y. Ahora lo vamos a ver a esto después en una gráfica. Lo que nunca puede ocurrir es que para el mismo valor de x yo tenga dos valores de y diferentes. Eso no puede ocurrir, porque ahí viene la condición de existencia y unicidad.
leí el chat, pero después voy a hacer comentarios sobre lo que han escrito en el chat. No me convence todavía. Fíjense lo que hablábamos recién hace un ratito. Decíamos que a una función vemos que, por ejemplo, esta, que se llama función lineal, que ustedes ya la estudiaron, y esta que podría ser, ¿qué tipo de función? La estuvieron viendo hoy de mañana. ¿Qué tipo de función es esta? Bien, una función cuadrática, perfecto. ¿Por qué son funciones? Son funciones porque cumplen la condición de existencia y unicidad, es decir, que a cada valor de x del dominio le corresponde uno y solo un valor de y del codominio, y eso si tenemos la gráfica del codominio o imagen, ¿no? Y eso si tenemos la gráfica lo podemos verificar de esta manera. Trazamos una línea recta vertical cualquiera, paralela al eje y, y van a ver que esta recta vertical solo corta la función en un solo punto, así la dejemos en ese lugar o la traslademos por cualquier parte. Yo la estoy moviendo y ustedes van a ver que esa recta verde siempre va a cortar en un único punto a la recta roja. Y si hago la misma prueba, que se llama prueba de la recta vertical, en el caso de la función cuadrática, ocurre exactamente lo mismo. Vamos a ver que para cada valor de x, por donde pasa la recta verde, le corresponde un único valor de la función, que es donde corta a la curva roja. ¿Esto se comprende? Esa es la condición de existencia y de unicidad demostrada gráficamente. Ahora bien, ¿qué pasa con lo otro que yo decía hoy? Puede haber algunas funciones para las cuales tenemos el mismo valor de y para diferentes valores de x. Es lo último que habíamos hablado antes del corte. Miren ahora, yo voy a dibujar una recta horizontal. Y les voy a hacer a ustedes la pregunta. Esa recta horizontal, digo ahora, ¿hay algún valor de y que se repita? Es decir, si yo muevo esta línea recta, la muevo hacia arriba o hacia abajo, ¿hay algún valor de y, o sea, de la imagen que se repita? Para nada, en este caso no. Muy bien. Me traslado a la otra gráfica. ¿Hay algunos valores que se repiten de la función? Sí, claramente. Si yo lo dejo ahí, por ejemplo, si yo lo dejo ahí, y ahora trazo una recta vertical por donde corta la función, donde esa recta horizontal corta la función, voy a obtener dos valores de x, este que estoy marcando aquí, voy a marcar así, este que estoy marcando aquí, y este otro valor que estoy marcando acá a la derecha del eje y, esos dos valores de x les corresponde al mismo valor de y, pero sigue siendo función. Lo que no puede pasar es que para un mismo valor de x yo tenga más de un valor de y. Por ejemplo, y para que esto quede súper claro, por ejemplo, yo no puedo decir que esto es una función. Porque cuando yo trazo una recta vertical, veo que hay algunos valores de x, por ejemplo, para los cuales la función tiene dos valores. Y entonces en ese caso estoy en presencia de una gráfica que no corresponde a una función. La prueba de la recta vertical canta claramente cuando yo tengo una función y cuando no. Después en algún momento haremos la distinción de qué pasa en este tipo de gráficas cuando la recta horizontal corta en un punto solamente, siempre, o en más de un punto. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero tiene que quedar en claro poder distinguir cuándo se trata de una función o cuándo no. E insisto, no tiene nada que ver con que el denominador sea nulo o no, porque esto sigue siendo una función. Esa es la expresión de una función. Bueno, entonces, ahora sí voy a la pregunta que nos está dando tantos dolores de cabeza. El denominador no puede ser igual a 0 porque... Y yo voy a leer el chat y voy a hacer correcciones. Habían puesto, no voy a decir el nombre porque no me interesa.
Si el denominador es igual a 0, la función se anula. Ahí tenemos un concepto equivocado y que tenemos que corregir rápidamente. Si el denominador es igual a 0, o sea, ¿cuándo se va a anular esta expresión? ¿Cuándo se va a anular una expresión que tenga un cociente cualquiera? ¿Cuando el numerador es igual a 0 o cuando el denominador es igual a 0? Es decir, ¿cuándo me va a dar 0? ¿Cuando tengo 0 dividido un número o cuando tengo un número dividido 0? Bien, lo vamos a tener que escribir de nuevo, bien Aitana, 0 dividido un número que le voy a llamar n, siempre va a dar 0. Ahora, n, un número cualquiera, dividido 0, ¿qué va a pasar? Bien, tiende a infinito. No es que es igual, sino que tiende a infinito. ¿Y qué pasa cuando tenemos 0 sobre 0? Muy bien, indeterminación o indeterminado. No sabemos qué nos va a dar por resultado. Esto, chicos, es elemental conocerlo. Así como también en su momento les dijimos, bueno, ustedes tienen que saber que el seno de un ángulo del primer cuadrante es positivo y no hay que dudarlo. Esto hay que saberlo también, pero muy clarito tiene que estar. Lo tienen que manejar de 10. O sea, 0 dividido un número da 0. Un número dividido 0 tiende a infinito. 0 sobre 0 da indeterminado. Puede esa indeterminación dar como resultado un número positivo, un número negativo, puede dar 0, puede tender a infinito, no lo sabemos. Eso hay que hacer operaciones para determinar qué es lo que sucede. Eso lo vamos a estudiar también, pero más adelante. Entonces, esta condición que está escrita acá es importantísimo para decir por qué el denominador no puede ser igual a 0. Porque si el denominador es igual a 0, la respuesta está acá ahora, entonces, si el denominador es igual a 0, la división por 0 no está definida en los números reales. No da un valor, tiende a infinito. Por eso decimos no está definida, porque para que esté definida no tiene que dar un número real. Y tender a infinito no es un número real. Entonces por eso decimos que no puede ser 0, porque no se olviden que nosotros estamos diciendo que hay un valor de x que anula el denominador. Entonces estaríamos encontrando con ese valor de x una imagen. Y esa imagen, que es el cálculo que nosotros hacemos como cuando hoy reemplazamos x por 2, de este lado de la igualdad, de este lado, en esta expresión, al reemplazar x por un número, nos tiene que dar un número real. Ahora, si a nosotros cuando reemplazamos por x se nos anula el denominador, no vamos a tener un número real porque esa división no está definida en los números reales. Entonces, cada vez que tengamos una función racional, para poder encontrar el dominio, nosotros vamos a tener que trabajar pensando que este denominador no se puede anular. Entonces, vamos a hacer un análisis diciendo que el dominio de nuestra función van a ser los valores de x tales que el denominador no se anule, o sea, tales que x cuadrado menos 1 sea distinto de 0. Eso van a ser los valores del dominio. Lo podemos expresar en una primera instancia sí, aunque todavía no lo resolvimos, porque tenemos que encontrar cuáles son los valores de x que no anulan el denominador o para los cuales ese denominador, que en este caso es x cuadrado menos 1, no sea igual a 0. Y vamos a decir entonces que los valores de x que pertenecen al dominio de la función serán aquellos que no anulan el denominador. Siempre va a ocurrir esto cuando estemos en presencia de una función racional. ¿Cuáles van a ser los valores del dominio? Todos los valores de x que no anulan el denominador. Eso hay que metérselo en la cabeza, digamos, porque cada vez que tenemos una función racional, esto va a ocurrir al determinar el dominio. Por eso es importante también reconocer cuando una función es racional, ¿no?
avancemos un poquito más para encontrar cuáles son los valores de x que anulan el denominador, que es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, planteamos no la negativa, no decimos distinto de 0, sino planteamos para resolver la ecuación como igual a 0. Si x cuadrado menos 1 es igual a 0, despejamos, x cuadrado igual a 1, y vamos a encontrar qué cosa aquí. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué valores de x son los que van a resolver esto? Bien, bien, 1 y menos 1, perfecto. Vamos a encontrar que los valores que anulan el denominador son 1 y menos 1. Y escucharon lo que dije, ¿no? Valores que anulan el denominador, valores que lo hacen 0. Por lo tanto, estos valores son los que nosotros llamamos valores prohibidos, por llamarlo de alguna manera, está entre comillas porque no es un término técnico, elegante, sino que es un término para que lo entiendan. Son valores que x no puede tomar, porque si x toma esos valores no podemos calcular la imagen de la función. Entonces, esos valores no pertenecen al dominio. Igualamos a 0 el denominador, hallamos qué valores anulan ese denominador y decimos, esos valores no pertenecen al dominio. Ahora les pregunto, ¿y los demás números reales sí pertenecerán al dominio? Uno y menos 1 no pertenecen al dominio. ¿Los demás? Sí, perfecto. Bien como escribieron ustedes en el chat. Bien, bien. Reales menos el valor menos 1 y el valor 1. Entonces vamos a ver de qué forma podemos escribir el dominio de esa función. Como alguien puso en el chat, lo podemos escribir de esta manera. Como todos los reales, excepto, este menos es como para decir excepto, entre llaves, los valores, o sea, vamos a dar un conjunto de valores que no están permitidos, que no pertenecen al dominio. Entonces, esta expresión se lee como que el dominio de la función g son todos los reales, excepto x igual menos 1 y x igual 1. No podemos poner ni paréntesis ni corchetes, simplemente estamos poniendo acá estos dos valores entre llaves, porque si pusiéramos paréntesis, estaríamos hablando, se podría entender un par ordenado, se podría entender un intervalo de valores, y acá lo que estamos queriendo decir es que son solo dos valores, el primero, menos 1, y el segundo, 1, que son los que anulan el denominador. Entonces yo, antes de seguir pensando otras formas de expresar el dominio, los invito a pensar en este eje, sobre este eje X, cómo tendría que trazar el dominio. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo lo podría dibujar? Si yo les digo a ustedes, bueno, tomemos un marcador y sobre este eje pintemos el dominio, ¿qué es lo que ustedes harían? Yo tomo un marcador y digo, trazo, dibujo, pinto sobre el eje todo el dominio. ¿Qué es lo que a ustedes se les ocurre que tendrían que hacer? Si lo pueden escribir bien, y si no, alguien que active el micrófono y me lo cuente. ¿Cómo pintarían ustedes el dominio de esa función sobre el eje X? Sabiendo, como escribimos arriba, que son todos los números reales, excepto x igual menos 1 y x igual 1. Ahí Lucas estoy leyendo que dice, primero pintaría desde menos infinito a menos 1. Bien. Juan aclara que son 3 partes. Aitana escribe las 3 partes. Bien, bien. Todas esas conclusiones están bien. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Miren, primero pondría los valores prohibidos de x, los valores que no pertenecen al dominio, con un punto que no está lleno. Fíjense que el punto está blanco. Eso quiere decir que el punto no va a pertenecer al dominio. Y después pinto todas las otras partes. Es como que me quedaron dos huecos en el eje X. El hueco que corresponde al valor menos 1 y el hueco que corresponde al valor más 1. ¡Ja! Mayra dice, en menos 1 y 1 hay asíntotas verticales. Mayra, dentro de un ratito lo discutimos. ¿Está? ¿Te apuraste? Y tengo la sensación de que te equivocaste. Ya lo vamos a discutir a eso. Entonces,
vamos a poder escribir de la forma en que Aitana lo hizo en el chat. Estos tres trozos, estas tres partes que decía Juan, en que me quedó dividido el eje X, van a ir desde menos infinito, por acá a la izquierda, hasta menos 1, pero no lo va a comprender a menos 1. Por eso acá tenemos que cerrar con un paréntesis. El trozo del medio está comprendido entre menos 1 y 1, y tampoco comprende a los extremos, por lo tanto también a este lo vamos a tener que escribir con paréntesis. Y el último trozo va desde 1 positivo hasta más infinito, y también escrito con paréntesis. De esa manera, entonces, nosotros podemos escribir también el dominio. Dominio de G son el conjunto desde menos infinito hasta menos 1, unión, o sea, estamos diciendo además, también, el conjunto que está entre menos 1 y 1, unión, 1 más infinito. Esta es la segunda forma que tenemos de escribir el dominio. Nosotros no le vamos a pedir una u otra. Ustedes eligen la que mejor les quede, la que más les sirva. Quizás sí les pidamos, escriban y representen sobre el eje X el dominio. Representar sobre el eje X el dominio es hacer esto que está acá. Marcar con un punto vacío los valores que no pertenecen al dominio y pintar de algún color. Fíjense que no es necesario una línea, yo simulé como si fuera un marcador, todo lo que sí pertenece al dominio. Seguro que la expresión analítica, cualquiera de estas, y la gráfica se las vamos a pedir. Por último, voy a escribir otra forma que me encantaría que aprendan a escribir, porque así escribimos en matemática, con varios símbolos. Estamos diciendo exactamente lo mismo que en esta primera expresión y en esta segunda expresión. ¿Alguien puede saber algunos de estos símbolos qué significan? Sobre todo los símbolos que hasta ahora no han aparecido. Es decir, los voy a marcar. Si alguien me puede decir qué significa este símbolo, qué significa este símbolo y qué significa este símbolo. Porque a todos los demás los conocen. A ver, ¿qué significa el símbolo que tiene la barra inclinada? El símbolo de la E, como dicen, lo voy a poner con una letra E mayúscula, que es parecido a una E, efectivamente significa pertenece a. Pertenece a. El símbolo que tiene como un sombrerito no es el símbolo de elevado, no significa elevado. Lo usamos muchas veces, sí, para elevado. Y la barra inclinada no representa no representa una división. El sombrerito, pero que no es el sombrerito que tiene arriba, por ejemplo, un versor y puesto al revés, sino que, fíjense que está casi de la misma altura de la X, está de la misma altura de la X, efectivamente, como dice Lucas, representa la letra I. O sea que cumple esa condición, I. Y me queda que representa la barra inclinada. A ver si alguien me puede decir qué representa la barra inclinada. ¿La han visto? Seguramente que la han visto a esto. Bien, si no lo recuerdan no hay problema. La barra inclinada significa tal que. Tal que. Entonces, si nosotros leemos el dominio y tenemos en cuenta que esos símbolos que están marcados en verde se leen de esa manera, ¿alguien puede poner en el chat cómo leeríamos entonces toda esta expresión? Y cuando digo toda esta expresión, me refiero a cómo leemos esto, que está marcado en celeste. Tienen que leer lo que ya saben y mechar lo que acabamos de poner de los tres símbolos que están ahí marcaditos en verde. ¿Alguien que se anime a escribirlo o entre todos lo van haciendo? Yo para que vean que no es tan difícil escribir en matemáticas, simplemente hay que poner un poquito de cuidado, ¿no? Y de orden.
ahí dice Aitana, X tal que X, bien, pertenezca, perfecto, puede decir pertenece o pertenezca, no hay problema, a los números reales. Fíjense que le estamos mechando las palabras nuevas a lo que ya conocemos, ¿no? Voy despacito, con lo que dice Aitana. X, tal que X, pertenece o pertenezca, como puso ella, a los números reales, R representa los números reales, y ahí puso una pregunta, la pueden ayudar, no es el módulo, sino el valor absoluto. Muy bien, Lucas. El valor absoluto de X sea distinto de 1 o no sea 1. Perfecto. Si sabemos esto, lo podemos leer sin ningún tipo de problema. ¿Cómo queda expresado? De acuerdo a lo que ustedes dijeron, X tal que X pertenece a los reales y X en valor absoluto es distinto de 1. Así se lee esta expresión. No es tan complicado, y no es tan complicado armarla, porque yo quiero que ustedes le pierdan miedo a algunas cosas. La primera parte, esta primera parte que voy a marcar acá, va a aparecer siempre. Esa parte va a aparecer siempre. X tal que X pertenece a los reales. Es decir, también lo vamos a ver acá, ¿no? Abajo. X tal que X pertenece a los reales, esa parte va a aparecer siempre en el dominio. O sea que cuando escribamos un dominio de esta forma, X barra inclinada, X pertenece reales. Después viene el nexo, este nexo, que para nosotros es Y, porque es la condición que se tiene que cumplir, y decimos cuál es la condición que se tiene que cumplir. Que la sacamos antes, la tuvimos que calcular, ¿no? Fíjense que esa condición está acá. Decimos, son todos los reales, esto vendría a ser X tal que X pertenece a los reales, y estamos diciendo que cumple la condición de que X es distinto de 1, en valor absoluto X, ¿no? Exactamente lo mismo que estamos diciendo acá. Entonces van a ver que no es tan difícil acostumbrarse a escribir y hacerlo bien. Pero insisto, se puede, cuando ustedes expresan el dominio, lo pueden hacer de esta forma, lo pueden hacer de esta forma, o lo pueden hacer de esta última forma que vimos. Pero lo que no se van a salvar es hacerlo de una de estas tres formas y hacer el gráfico. Es decir, con el gráfico ustedes están demostrando que están entendiendo lo que escribieron antes con letras. Y muchas veces en los textos va a aparecer el dominio escrito de esta última forma. Por eso nosotros queremos también que ustedes se acostumbren a entenderlo, a leerlo de esta manera. Y que le pierdan el miedo, porque van a ver que no es nada complicado. Lo vamos a hacer muy seguido. Bueno, ¿qué es lo que nos estaría faltando acá para esto? Graficar la función. Ver esta función, ver el dominio y ver que no tiene dos asíntotas como ustedes sugirieron por ahí. La gráfica de esta función es esta. La gráfica de esta función está formada por dos curvas que se llaman ramas de una función que tiene la forma de algo que se llama hipérbola. Generalmente las funciones racionales tienen esta forma, ¿no? Tienen dos ramas. Y tienen, sí, las funciones racionales asíntotas. Las asíntotas son esta recta vertical en celeste y esta recta horizontal en celeste. A veces aparecen también en este tipo de funciones algunas asíntotas que son rectas inclinadas. Las asíntotas siempre son rectas. ¿Qué es una asíntota? Fíjense que, por ejemplo, yo les voy a preguntar acá, si ustedes continúan esta función hacia la izquierda, ¿qué les parece que va a suceder? Siguen esta función hacia la izquierda. ¿Qué les parece que va a ocurrir? Con sus palabras. Nunca va a tocar al eje X, ¿bien? Osiris. Nunca va a tocar al eje X, nunca lo va a tocar ni lo va a cortar. Parece que va a cortar al eje X, dice Lucas, pero en realidad no lo va a hacer. Muy bien. Se va a seguir, a medida que yo avance hacia menos infinito, la función va a seguir acercándose cada vez más hasta el eje X, pero nunca, nunca, nunca lo va a tocar.
Esta distancia que ustedes ven acá para menos 2, por ejemplo, o acá para menos 3 que se va achicando, o acá para menos 4 que se va achicando, a medida que x se va hacia menos infinito, la distancia se va achicando cada vez más, nunca llega a ser 0, porque si fuera 0 se estaría tocando al eje x, sino que se va achicando infinitamente. Lo mismo ocurre si ustedes observan aquí a la derecha. La función por hacia la derecha se va a acercar cada vez más al eje x, pero nunca lo va a tocar. Eso es una asíntota horizontal. Es decir, cuando x tiende a menos infinito, la función se acerca a ese valor, que en este caso, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la ecuación de esta recta celeste horizontal? Ahí está. ¿Cuál es la ecuación de esta recta horizontal? ¿Cómo se escribe la ecuación de una recta que es horizontal? Los ayudo. Piensen en la pendiente y piensen en la ordenada del origen. De la recta celeste, ¿no? Bien, Aitana, vamos a escribirlo para que todos entiendan. Pendiente. ¿Cuál es la pendiente de la recta horizontal, de una recta horizontal? ¿Cuánto vale la pendiente? 0. Bien, Juan, bien, Mayra, bien, Aitana, todos. Muy bien, la pendiente vale 0. ¿Y cuánto vale la ordenada al origen de esa recta horizontal celeste que tenemos dibujada ahí en la pantalla? 0, porque exactamente está cortando el eje Y en 0. Entonces, si yo tengo en cuenta que la ecuación de una recta es Y igual mx más b, y digo m vale 0, b vale 0, se anula todo lo que tengo y efectivamente, como dijo Aitana por ahí, la ecuación de esta recta es Y igual 0. La ecuación de una recta horizontal que está sobre el eje X es Y igual 0. Esa es, más aún decimos, esa es la ecuación del eje X, ¿no? Y igual 0. Pero ahí está, aquí abajo está el razonamiento de por qué es así para aquellos que por ahí lo dudaron. ¿Y cuál sería la ecuación de esta recta vertical? ¿Cuál sería la ecuación de esta recta vertical? Muy bien. En una recta vertical, menos 1, 0 es un punto Osiris, no es una ecuación de una recta. En esta recta vertical que tenemos acá, la ecuación de la recta vertical siempre escribimos x igual y el valor de x por donde la recta pasa. Es decir, x igual a menos 1 en este caso. ¿Por qué la escribimos de esa manera? Porque lo que estamos diciendo es, esta recta va a tomar el valor x igual menos 1 para cualquier valor que tenga y. Es una ecuación de una recta que decimos x igual menos 1. Si estuviéramos sobre el eje Y, ¿cómo sería la ecuación de una recta que está sobre el eje Y? ¿Cuál sería la ecuación de una recta que estuviera sobre el eje Y? O la ecuación del eje Y directamente. ¿Qué les parece? A ver. Bien, Mayra, x igual 0. Perfecto. Porque lo que me tengo que fijar cuando es una recta vertical, ¿por qué valor de x pasa? Y directamente, ese valor de x, x igual tanto, es el valor, es la ecuación de mi recta. Entonces, esta función que nosotros tenemos acá tiene dos asíntotas. Una asíntota horizontal, que ya explicamos, y una asíntota vertical, que es esta celeste. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la asíntota vertical? Porque no pasa lo mismo que con la horizontal, ¿no? En la horizontal decíamos, cuando x se va hacia menos infinito, la función se acerca al valor de la asíntota, o sea, 0. Cuando la función se va a más infinito, también la función se acerca a 0. Pero ¿qué pasa en una asíntota vertical? ¿Qué pasa en esta asíntota vertical con la función? Me están diciendo que x igual 0 no llega a interceptarla. A ver, no llega a interceptarla
bien, no llega a tocar la gráfica, lo que está en rojo, no llega a tocar a la asíntota. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa cuando yo me aproximo con un valor de X a la asíntota? Voy a hacer este dibujo para ver si puedo ayudar. Cuando yo me vengo aproximando con un valor de X cada vez más cerquita del valor menos 1, ¿qué le pasa a la función? ¿Qué ven ustedes de la función? En este caso, ¿no? Cuando yo vengo con este valor de X, uno más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, de este lado, del lado izquierdo. Aitana dice se empieza a curvar. Vamos a ser un poquito más específico. ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con los valores de la función? Miren, aquí tengo un valor de la función, sería este, ¿no? Cuando me voy un poquito más cerca de la asíntota, tengo este valor. Cuando me voy un poquito más cerca, tengo este valor. Cuando me voy un poquito más cerca, tengo este valor. Más que descienden. Disminuyen, bien. ¿Hacia dónde disminuyen? ¿Qué va a pasar cuando yo me aproximo más? ¿Hacia dónde disminuyen? ¿A dónde se acercan? Imagínense mucho más cerquita de la asíntota, pero sin pasarme de menos 1, siempre del lado izquierdo. ¿Cuánto valdría la función muy, pero muy cerquita de menos 1? Aitana quiere decir algo. A ver, Aitana. Estoy hablando de la parte izquierda de la función. La flechita es simplemente como para marcar un valor, ¿no? No son vectores, simplemente marca una dimensión. ¿Cuánto vale, cuánto vale, cuánto vale la imagen? Entonces, ¿qué pasa con la imagen cuando yo estoy cada vez más cerquita de menos 1? Cada vez más cerquita. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Cuánto vale? ¿A cuánto se aproxima? Lo voy a decir así. Muy bien, a menos infinito. Se hace cada vez más grande la imagen, cada vez más grande, y decimos que se aproxima o que tiende a menos infinito. Ahora, ¿qué pasa si yo ese análisis mismo que hice ahí, ahora digo, en vez de venir acercándome a menos 1 desde la izquierda, yo me quiero acercar desde la derecha? Miren lo que pasa con los valores de la imagen, ¿no? Tengo esta, me voy acercando y tengo este valor, me voy acercando y tengo este valor, me acerco más y tengo este valor. ¿Qué es lo que pasa con la imagen de la función cuando X se acerca cada vez más a 1, a menos 1, pero ahora por el lado derecho? Se acerca a más infinito. Eso es una asíntota vertical. La función se acerca a la recta sin tocarla, la función en una asíntota vertical tiende, el valor de la función tiende a infinito. A veces, como en este caso, vamos a ver que de un lado, por ejemplo del lado izquierdo, la función tiende a menos infinito. Y del lado derecho tiende a más infinito. Pero tranquilamente podríamos haber tenido una gráfica en la cual yo mantengo la parte derecha, pero supongamos que la parte izquierda hubiese podido ser así. Entonces yo iba a ver que de los dos lados, tanto del izquierdo como del derecho, la función se iba a acercar a más infinito. Eso puede suceder, hay que analizarla siempre las funciones, cuando tenemos una asíntota. Para terminar, simplemente con esto, dos cositas. Primero, el dominio. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho del dominio? ¿Cuáles eran los valores de X que no pertenecían al dominio? Los voy a marcar yo sobre el eje, ¿eh? ¿Cuáles son los valores de X que no pertenecen al dominio? Dijimos, menos 1, ya te respondo, Lucas, ¿eh? Menos 1, lo voy a marcar así. Y el otro que no pertenece al dominio, 1. Estos eran los valores prohibidos. Fíjense lo que pasa en esos dos valores, chicos. En menos 1, en X igual menos 1, tenemos la asíntota vertical, que recién analizamos qué es lo que pasaba, ¿no? La función se aproximaba por un lado a menos infinito, por el otro lado crecía hasta más infinito.
¿Y en 1 qué es lo que sucede? En 1 ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué está este círculo vacío? Hay un círculo vacío, sí. Este círculo vacío recibe un nombre que se llama punto ausente o punto vacío. ¿Y por qué aparece ese punto vacío? ¿Qué les parece? Porque no hay valor de y para ese valor de x. Sí, no hay valor de y para ese valor de x. Fíjense qué pasa con la función cuando yo calculo g de 1. O sea, cuando x es igual a 1, ¿no? Quiero calcular la imagen para 1, que ya sabemos que no pertenece al dominio, ¿no? Pero miren lo que nos queda en la cuenta. En el numerador nos queda 1 menos 1. Sobre, en el denominador también nos queda 1 menos 1. Es decir, que si hacemos las cuentas de numerador y denominador, nos queda la expresión 0 sobre 0. Y 0 sobre 0 es un valor indeterminado. Además de que se anula el denominador, en ese caso, también el numerador se anula, nos queda 0 sobre 0 y nos aparece este punto ausente. La función no tiene un valor definido acá. En cambio, si nosotros hacemos para menos 1, y hacemos la cuenta, nos queda menos 1 en el numerador, dividido 1 menos 1 en el denominador, o sea que nos queda menos 2 sobre 0. Y un número sobre 0, dijimos hoy, tiende a infinito.